¿Alguna vez te has preguntado por qué un determinante se calcula de la forma particular en que se calcula? Es decir, haciendo esas operaciones concretas en ese orden concreto en que se hacen. Quizá hasta ahora un determinante no es más que una operación que te asocia un número a una matriz a través de una serie de operaciones. En cierto modo es eso. Pero, ¿por qué justo este número y no otro? ¿Por qué se calcula así? A través de esta serie o esta combinación concreta de operaciones. ¿Qué significa? ¿Cómo se interpreta? Vamos a empezar por el principio. Supongo que si estás viendo este vídeo, hasta cierto punto sabes lo que es una matriz. No vamos a profundizar más. Una matriz es una forma concreta de ordenar una serie de números en filas o en columnas como lo queramos ver cada uno. El determinante de una matriz cuadrada se podría decir que es una función que lleva la matriz de orden n a un escalar a través de una serie de operaciones que se realizan combinando los elementos de la matriz, ya sea de orden 3, sea de orden 2 o de órdenes mayores que sabemos que se hacen reduciendo el orden. Por simplicidad nos vamos a centrar en estos dos casos porque lo que nos interesa no es enredarnos en las cuentas, sino comprender profundamente qué significa y a qué atiende esta definición. Entonces vamos a quedarnos con las matrices y vamos a cambiar la notación para evitar confusiones. Como ya sabéis, uno de los usos más comunes de las matrices es el de representar de forma sencilla un sistema de ecuaciones lineales. Y aquí va a estar la clave que nos va a permitir resolver o contestar nuestra pregunta. Por simplicidad nos vamos a quedar con el sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas y vamos a resolverlo, como se hace en la escuela. Vamos a resolverlo por reducción, sería el método de resolución que luego se puede generalizar a cualquier cantidad de ecuaciones y de incógnitas y que popularmente conocemos como método de Gauss. Entonces nosotros cada fila la sustituimos por la misma fila multiplicado por el coeficiente de la variable que queremos reducir en la otra ecuación, es decir, la fila 1 por el coeficiente de la x de la fila 2 y la fila 2 la multiplicamos entera por el coeficiente de la x de la fila 1, estas son las operaciones que estamos haciendo, y entonces lo que obtenemos son un sistema equivalente, pero que tiene el mismo coeficiente en la variable x. Esto seguramente lo tienes dominado, por lo tanto vamos a ir un poquillo más rápido. Lo único que tenemos que hacer es restar las ecuaciones, se nos va el sumando relativo a la x, agrupamos los coeficientes de la y, a1b2 menos a2b1 y a la parte de la derecha a1c2 menos a2c1. Y ahora solo pasamos dividiendo el coeficiente de la y a la parte de la derecha y tenemos el valor de la variable y calculado para cualesquiera que sean los coeficientes. Obviamente aquí hay una serie de restricciones que estamos presuponiendo implícitamente y es que no tendría sentido que A1 o A2 fueran 0. Una vez que tenemos el valor de la y, sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones originales, por simplicidad, la primera, sustituimos el valor de la y que hemos obtenido y se trataría de resolver esta nueva ecuación, que ahora es simplemente una ecuación lineal con una sola incógnita. Quitamos el denominador multiplicando toda la ecuación por A1B2 menos A2B1. Una vez que tenemos esto, quitamos paréntesis y aquí tenemos que se nos cancelan estos dos elementos que son iguales con el mismo signo y en lados opuestos del igual. Como hemos dicho que estamos presuponiendo que A1 es distinto de 0 porque no tendría sentido lo contrario, el A1 se nos cancela en todos los sumandos porque está como factor común. Simplificamos la escritura y ahora tendríamos que B1C2 pasa restando a la otra parte de la igualdad y el coeficiente que está multiplicando a la x pasaría dividiendo, por lo que ya tenemos también la variable x despejada. Tenemos el sistema resuelto y nos quedamos con las dos soluciones y esto es lo que nos interesa analizar. Si os dais cuenta, en este denominador lo que nosotros tenemos es una combinación concreta de los coeficientes originales del sistema. Esto precisamente es lo que nosotros llamamos determinante de una matriz de tamaño 2, simplemente escribiendo por columnas los coeficientes de la x y los coeficientes de la y. Lo mismo sucede con esta parte del numerador, donde tendríamos que la primera columna serían el vector de términos independientes y la segunda columna los coeficientes de la y. Y obviamente pasa lo mismo con este numerador de aquí. Aquí sin quererlo hemos llegado a lo que se conoce como método de Cramer para resolución de sistemas, pero bueno, eso no es lo que nos interesa aquí.
Aquí lo que nos interesa es saber por qué un determinante se define de esta manera. Y esto justo es lo que nos ha dado la solución. El determinante de una matriz de tamaño 2 se define de esta manera porque es justo la forma en que se combinan esos elementos de la matriz cuando están asociados a un sistema lineal de ecuaciones y lo estamos resolviendo. Entonces, aquí tenemos que profundizar un poco más en la reflexión. Fijaros, si yo os dijera, ¿qué se formaliza primero? ¿Las matrices o los determinantes? Muchos de vosotros, la forma natural en que se os ha presentado en vuestros estudios es que primero estudiáis las matrices y luego estudiáis los determinantes, y eso os lleva a pensar que primero son las matrices y luego son los determinantes. Pero no es verdad. 100 años antes de que se empezaran a utilizar las matrices como tal, ya se utilizaban los determinantes. Y esto sucede porque el determinante no es esto que nosotros denotamos como las dos barras verticales a una matriz, sino el determinante es esta forma concreta de operar los números. Esto es un muy buen ejercicio de abstracción matemática, el ir más allá de lo que significan las cosas, el saber distinguir a qué se asocia cada adjetivo. Como digo, el determinante es la forma concreta de operar, que es la que corresponde a la forma en que se combinan los coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales cuando está siendo resuelto y no las rayas verticales que se ponen en una matriz. Esto es simplemente cuestión de notación. La notación sí podría llegar yo a admitir que sea cuestión de consenso. Podría perfectamente haberse decidido otro símbolo para calcular el determinante de una matriz, pero no se hace. Se hace esto pues porque se entiende así. Estas tres no se hacen. Esta sí es una forma estándar también de denotar determinante. Esta o esta son muy usuales. Ahora bien, tampoco es que la notación sea cuestión de consenso. Cualquier guía, cualquier texto que nosotros estemos utilizando, el autor debe de decirnos qué entiende por rayas verticales. Entonces, posiblemente en las últimas páginas del libro haya una sección de notación que nos diga que el autor con rayas verticales lo que está entendiendo o dejando notar es esta combinación concreta de números, que es lo que nosotros conocemos como determinante. Dicho esto, se puede generalizar y comprobar que el determinante de orden 3 se define de esta manera concreta porque es la forma en que se combinan los coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales con tres ecuaciones y tres incógnitas. Esto, los cálculos son análogos al sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas, pero un poco más tedioso. Aplicaríamos el método de Gauss, vamos reduciendo el sistema como corresponde, despejamos z y entonces obtenemos esta expresión, este cociente para la solución de la variable z. Simplificando este cociente como corresponde, quitando paréntesis, cancelando los elementos que haya que cancelar, entonces nos vamos a dar cuenta que justo en el denominador nos aparecerá la expresión que denota el determinante de la matriz de coeficientes del sistema. Procediendo por el método de Gauss, pues tendríamos que hacer sustitución hacia atrás para resolver las variables y x y sería bastante tedioso. Entonces lo que vamos a hacer es dar un paso atrás y proceder de forma más inteligente, tomando ventaja de la información que ya sabemos. Nosotros cuando hemos resuelto un sistema en R2, hemos dicho que las soluciones de las variables se correspondían a esta combinación concreta de los coeficientes del sistema. Si nosotros aquí en el sistema, como un primer paso, hemos reducido la variable x en todas las ecuaciones menos en una, aquí nos encontramos un sistema de un orden menor que el sistema original. En este caso, un sistema de orden 2. Y nosotros podemos resolver este sistema como sabemos resolver los sistemas en R2, con dos ecuaciones y dos incógnitas. Por lo tanto, y z se nos quedaría de esta manera. Una vez que tenemos los valores de y de z, ya simplemente tendríamos que sustituir en la primera ecuación y despejar la x. Si esto lo tratamos, nos van a aparecer las expresiones del determinante de una matriz de orden 3. Vamos a resolverlo con un pequeño paréntesis y nos vamos a centrar en resolver z para ver que el determinante de la matriz de coeficientes es justo esta expresión del denominador. Entonces,
Nos quedamos con el valor de la z, tal cual habíamos llegado, lo vamos a hacer rápidamente. Os invito a que vosotros tranquilamente, el que tenga ganas, repase estas cuentas. Quitamos paréntesis, tanto en el numerador como en el denominador, multiplicando por pareja, respetando los signos y cancelamos los elementos que se repiten. Ahora tenemos A1 factor común en todos los sumandos, por lo tanto también se cancela. ¿Qué pasa? Que tenemos la expresión simplificada de esta manera. Quitamos paréntesis, reordenamos, ponemos los positivos primero, los negativos después, y si os dais cuenta, en este denominador exactamente lo que tenemos es el determinante de la matriz de coeficientes. A1 por B2 por C3, A2 B3 C1, etc. Y así queda demostrado también que el determinante de orden 3 no se define de forma arbitraria, sino que esta combinación concreta de operaciones es la que corresponde a la resolución de un sistema de ecuaciones lineales. Como he dicho hace un momento, esta forma particular de resolver el sistema en R3 nos permite generalizar la resolución de un sistema a cualquier número de incógnitas, reduciendo un orden el sistema original. Y si recordáis, generalmente cuando tenemos determinantes de orden mayor o igual que 4, lo que hacemos es reducir el orden de la matriz. Tenemos un sistema con n ecuaciones y n incógnitas de cualquier orden, orden n, y haríamos, digamos, esta operación genérica para cada fila. Sería multiplicar el coeficiente de la fila que vamos a reducir por la fila 1 y restarle el coeficiente de la fila 1 por la fila que vamos a reducir, exactamente análogo a lo que estábamos haciendo en R3 para cada una de las filas, que esto sería aplicar el método de Gauss en un primer paso para reducir la variable x en todas las ecuaciones menos en la primera. Se nos quedaría un sistema reducido. Daros cuenta que ahora aquí el A22 no es exactamente el mismo coeficiente que tenemos en el sistema original. Le hemos puesto un gorro porque ese se obtiene como una combinación de coeficientes en el sistema original. Pero al fin y al cabo lo que nos interesa es que nosotros aquí tenemos un sistema de un orden menos que el sistema original. Procediendo de esta forma iterativa, nosotros podemos calcular el determinante de una matriz de orden n a partir del determinante de una matriz de orden n-1, que sería el que corresponde a este cuadradillo. Esto también nos sirve para hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué estamos restringiendo la definición de determinante a una matriz cuadrada de orden n? Es una matriz n por n. ¿Se podría esto generalizar a una matriz cualquiera? Pues la respuesta es no. No, por el simple hecho de que nosotros ya sabemos que el determinante se define a partir de un sistema de ecuaciones lineales que tiene solución. Y un sistema de ecuaciones lineales para tener solución tiene que ser compatible determinado. Y un sistema es compatible determinado cuando tiene la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Nosotros sabemos que los sistemas pueden ser de tres tipos. Sistema compatible determinado, acabamos de decir que tienen que ser misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, n por n, que es el caso que estamos tratando, genérico, de un determinante de una matriz cuadrada. Podría ser un sistema incompatible que sería aquel que dos ecuaciones distintas nos dieran soluciones que fueran incompatibles. Si queréis verlo por rango, el rango de los coeficientes es distinto al rango de la ampliada. Y luego tendríamos sistemas compatibles indeterminados, que sería el caso en el que tenemos menos ecuaciones que incógnitas, es decir, que m es más pequeño que n. Pero justo en ese caso nosotros lo que podemos hacer es reducir este sistema, digamos que el excedente de variables lo pasaríamos a la derecha, que serían lo que se llaman variables libres, que se comportan como parámetros que nosotros tendríamos que elegir para poder determinar una solución concreta. Y aquí en los coeficientes lo que tendríamos sería un sistema derivado del original que esta vez sí tiene la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Y aquí sí se podría resolver el determinante, pero este caso vuelve a ser una matriz cuadrada, por lo tanto se está reduciendo al caso en Rn. Por lo tanto, solo tiene sentido trabajar con matrices cuadradas a la hora de calcular un determinante. Porque, repitamos, un determinante es la forma concreta en que se combinan los coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales cuando lo estamos resolviendo. Por lo tanto, el sistema tiene que tener solución. Y un sistema tiene solución cuando tiene la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Solución determinada. Dicho esto, y una vez que ya comprendemos qué es un determinante de forma genérica, es buen momento de empezar a jugar con las matemáticas e intentar comprender el concepto de forma más profunda.
Decía Sophie Germain que el álgebra no es más que geometría. Y vamos a ver cómo esto sucede con los determinantes que tienen una interpretación genial, a la par que sorprendente, desde el punto de vista geométrico. Ponte cómodo porque ahora sí que nos vamos a recrear y vamos a estar un rato aquí. Entonces vamos a cambiar un poco el tercio, vamos a olvidarnos de los sistemas de ecuaciones, vamos a centrarnos en un sistema de referencia de orden 2 en el plano. Tenemos un punto, con un punto y el origen tenemos un vector, otro punto, lo mismo, un nuevo vector. Con esos dos puntos que generan dos vectores, si nosotros sumamos esos dos vectores, tenemos un cuarto punto, el origen, u, v y la suma, que generan un paralelogramo. Pues bien, ¿cómo te quedas si te digo que el valor del determinante de la matriz formada por esos dos vectores es exactamente el área del paralelogramo? Vamos a demostrarlo. Nosotros sabemos que el área del paralelogramo es base por altura. La base la podemos determinar a partir del tamaño de uno de esos dos vectores, por simplicidad vamos a tomar el v, y la altura pues será esa perpendicular a la base y que llegue al lado paralelo, por ejemplo al punto U. Por lo tanto, el área sería el módulo de v por esa altura. Como no tenemos prisa, vamos a desarrollar esta expresión por medio de dos métodos. Vamos primero a aproximarnos al problema desde un punto de vista trigonométrico. Nosotros aquí tenemos un triángulo que es rectángulo formado por la altura. Este sería el módulo del vector u. Y aquí tenemos la proyección de u sobre la recta que genera v, podríamos decir. El seno de este ángulo sería cateto opuesto partido cateto contiguo, es decir, altura partido el módulo de u. Y ahora, despejando h, pues tendríamos que la altura es el módulo de u por el seno de alfa. Así que ya tenemos que el área sería el módulo de v por el módulo de u por el seno de este ángulo de aquí. Y esto es lo que tenemos que intentar desarrollar de alguna manera para demostrar que coincide con el determinante de los dos vectores. Pues bien, lo que vamos a hacer es referenciar los dos vectores con respecto al eje X y lo que nos interesa es saber cuánto vale el seno de este ángulo. Para ello lo que podemos hacer es quedarnos con este triángulo rectángulo y el ángulo alfa más beta estaría en esta posición, por lo tanto el seno de alfa más beta sería cateto opuesto que coincide con la segunda coordenada del punto U partido el módulo de U. Y obviamente pues el coseno sería cateto contiguo, que sería la primera coordenada del punto U partido el módulo de U. De forma completamente análoga tenemos otro triángulo rectángulo formado por el punto V, el origen y la proyección de V sobre la recta, sobre el eje X, y eso corresponde al ángulo beta. Por lo tanto, seno de beta sería la segunda coordenada de V, que es I2 partido el módulo de V, y el coseno, que es cateto contiguo, pues sería x2 partido del módulo de v. Por lo tanto, tenemos los valores del seno y del coseno, tanto para alfa más beta como para beta. Y a partir de eso vamos a poder determinar el valor del seno de alfa, que es lo que necesitamos en esta fórmula. Y ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver cómo a partir de esta fórmula trigonométrica, de esta identidad que podemos encontrar en cualquier formulario de trigonometría relativamente avanzado, simplemente redefiniendo el valor de A como alfa más beta y B como beta, sustituyendo en esta expresión, tenemos que el seno de alfa se puede expresar de esta forma concreta a partir de las razones trigonométricas de los ángulos alfa más beta y beta. Y esta expresión es la que nos va a permitir desarrollar el valor del área. Por lo tanto, sustituimos el seno de alfa en esta expresión y se nos queda que el área sería el producto de los módulos por esta diferencia del producto de las razones trigonométricas que hemos obtenido. Como nosotros estas razones trigonométricas las hemos podido deducir en un principio a partir de las coordenadas de los puntos U y V, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir y tenemos esto de aquí. Ahora simplemente cancelando lo que hay que cancelar, tenemos que el área sería I1 por X2 menos X1 por I2, que es exactamente el determinante de la matriz formada por los vectores U y V. Y justo esto es lo que queríamos demostrar. Esta demostración es relativamente sencilla si sabemos algunas fórmulas de trigonometría. Sin embargo, como nuestro objetivo es generalizar el proceso a cualquier orden, la trigonometría se complica. Por ejemplo, en R3 tendríamos que utilizar trigonometría esférica, que es bastante difícil.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aproximarnos a esta demostración, pero desde un punto de vista geométrico. Volvemos al principio y ahora lo que vamos a hacer es calcular esta altura en lugar de con un seno, con una distancia, la distancia del punto U a la recta que genera el vector V. Por lo tanto, ahora el área se nos va a quedar como un módulo por una distancia, la distancia correspondiente a esa altura. ¿Cómo calculamos esa distancia? Muy bien, nosotros tenemos una recta que es perpendicular a la recta que genera V y la distancia de U a la recta será la misma que la distancia de U al punto de intersección entre esas dos rectas. Esto es geometría analítica básica preuniversitaria. El punto P va a ser la intersección entre dos rectas. La primera recta es la recta que pasa por el origen y tiene como vector normal, estamos escribiendo la forma general, por lo tanto en la forma general utilizamos como coeficientes el vector normal, a el vector V. El vector normal ya sabéis que se obtiene cambiando el orden de las coordenadas y el signo de una de ellas. Por lo tanto, esta ecuación corresponde a la recta que pasa por V y por el origen. La recta que aquí hemos pintado en color azul, que es la que pasa por U y por P, será la recta que tiene como dirección normal la dirección V y además pasa por U. Y ahora lo único que tenemos que hacer es resolver este sistema. Despejamos la y de la primera ecuación, que es bastante sencillo, pasamos todo a la derecha y el x2 dividiendo y la sustituimos en la segunda ecuación. Ahora se trataría de simplificar esto. Para eliminar el denominador multiplicamos toda la ecuación por x2 y ahora simplemente, como queremos despejar la x, la agrupamos y ahora el coeficiente del x pasa dividiendo al otro lado y tenemos ya el valor de la x. Una vez que tenemos el valor de la x, lo sustituimos donde teníamos la y. Esto es como resolver un sistema por sustitución. Lo que pasa es que aquí pues, los coeficientes de nuestro sistema de ecuaciones no son números, sino que son parámetros, son números indeterminados. Es una solución general para cualquier coeficiente. Una vez que tenemos los valores de la x y de la y, pues ya tenemos el punto, porque el punto precisamente es la solución del sistema. Nos guardamos el punto P por aquí y ahora lo que queremos hacer es calcular la distancia entre U y P. La distancia entre U y P es simplemente el módulo del vector director. Por lo tanto, sería la raíz cuadrada del cuadrado de la diferencia de las coordenadas. Ahora lo que podemos hacer para simplificar esta expresión es sacar como un denominador para poder restar. Entonces multiplico y divido x1 por este denominador y multiplico y divido y1 por este denominador. De esta manera ya tenemos como un denominador dentro de cada paréntesis. Lo que podemos hacer es la diferencia de las dos fracciones. Quitamos paréntesis, cancelamos los sumandos que se puedan cancelar. Y ahora tenemos esta expresión simplificada una vez que hemos sacado algún factor común. Aplicamos el cuadrado a cada uno de los factores, tendríamos el primer factor al cuadrado, segundo factor al cuadrado y denominador al cuadrado en los dos sumandos. Y si os dais cuenta, tenemos como factor común lo que hay dentro de los paréntesis en los dos sumandos. Lo sacamos factor común y ahora sí le podemos aplicar la raíz cuadrada a cada uno de los factores, de forma que este cociente de cuadrados sale fuera de la raíz. Y esto que nos ha quedado aquí es justo la expresión que estábamos buscando de la distancia entre el punto y la recta generada. Es decir, la expresión de la altura a partir de las componentes de los dos puntos o de los dos vectores, como lo queramos ver. Nos quedamos con esta expresión y la vamos a querer sustituir en esta fórmula original del área para poder desarrollar. Por lo tanto, sustituyendo, tenemos que el módulo de V se expresa de esta manera y aquí es lo que nos ha salido en el cálculo de la distancia entre el punto y la recta generada por el vector. Por lo tanto, módulo por módulo tenemos módulo al cuadrado y el cuadrado y la raíz se nos va. Simplificando esa expresión del cuadrado y la raíz ya tenemos que está multiplicando aquí lo mismo que tenemos en el denominador. X2 cuadrado más Y2 cuadrado. Por lo tanto, esos dos factores se cancelan y se nos quedaría X2 por Y1 menos X1 por Y2, que es precisamente el determinante de la matriz formada por los vectores U y V. Por lo tanto, hemos conseguido demostrar por dos métodos distintos que el área de un paralelogramo generado por dos vectores coincide con el determinante de la matriz formada por esos dos vectores. Muy bien, reconoce que te estás quedando flipado. Un determinante que al principio del vídeo no sabíamos nada más que era un número que se asociaba a una matriz por medio de una combinación concreta de operaciones
de los elementos de esa matriz, resulta que desde el punto de vista geométrico coincide con el valor del área de un paralelogramo cuando estamos trabajando en el plano. Vamos ahora a avanzar un poquillo y vamos a intentar generalizar esto a R3, a la tercera dimensión, a 3 dimensiones. Vamos a proceder de la misma manera, de manera análoga. Tenemos 3 puntos, los 3 puntos nos generan 3 vectores en el espacio y con esos 3 vectores nosotros obtenemos un paralelepípedo. El determinante en este caso coincide con el volumen de ese paralelepípedo. Vamos a demostrarlo también igual que hemos hecho en R2. El volumen sería el área de la base por altura y el área de la base sería el tamaño de uno de los vectores que generen un lado de la base por la altura, por esa perpendicular que une los dos lados paralelos. Esto se puede demostrar también desde un punto de vista trigonométrico, pero aquí necesitaríamos utilizar trigonometría esférica, como ya hemos apuntado antes, y esto es tremendamente complejo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es no calentarnos mucho la cabeza, que ya de por sí el vídeo este está siendo bastante largo, y nos vamos a ir directamente a una aproximación geométrica del problema que más o menos podéis vosotros, el que tenga un nivel preuniversitario de geometría en 3 dimensiones, de geometría en R3, podrá entenderlo, incluso desarrollarlo por sí mismo. Entonces, la idea es la misma que en R2, sería el módulo de un vector que utilizamos como base, en este caso nos vamos a referenciar en el lado generado por el vector U y luego 2 alturas, la altura de la base y la altura, digamos, del volumen que se genera con esa base. Y esas 2 alturas las calculamos como distancias. Tendríamos la altura h1 como la distancia entre un punto, el punto V, y la recta generada por U, que esto va a ser un caso análogo a lo que acabamos de ver en R2, y la altura 2, que sería la distancia del punto W al plano generado por los vectores U y V. Vamos a ver cómo desarrollamos esto. Vamos a empezar calculando en R3, en este caso, la distancia entre un punto y una recta. Como digo, geometría analítica en R3 estándar, lo que necesitamos es calcular la intersección entre la recta que genera el vector U y el plano normal al vector U que pasa por el punto V. Entonces, como si aquí tuviéramos un plano perpendicular a esta dirección, lo obligamos a que pase por V y la intersección entre ese plano y la recta nos da el punto P. ¿Cómo calculamos eso? Pues bien, la recta, si la escribimos en forma paramétrica, tendrá como dirección directora las componentes del vector U y en forma vectorial, pues escrita de esta manera con respecto al parámetro. ¿Cómo pasa por el origen? Pues no tiene ningún término independiente. El plano que tenga dirección normal al vector U, pues tendrá como coeficientes de las variables dicho vector U, que como hemos dicho se comporta como vector normal, y lo obligamos a pasar por el punto V. Por lo tanto, se trata de resolver este sistema. Sustituimos las componentes de la recta de la paramétrica en la ecuación del plano y se trataría de despejar esto de aquí. Agrupamos t, que actúa como incógnita en esta ecuación, y pasamos su coeficiente dividiendo al otro lado, tenemos el valor de t. Una vez que tenemos el valor de t, lo sustituimos en la paramétrica o en la vectorial y nos da directamente la solución del sistema, los valores de x y z, que serían las componentes del punto P. Si os dais cuenta, aquí la escritura es tremendamente complicada y conforme se compliquen los cálculos, pues la escritura se va alargando. Entonces, vamos a hacer una pequeña nota y vamos a cambiar la notación que estamos utilizando. Nosotros vamos a utilizar notación vectorial. Notación vectorial es que en lugar de escribir un vector de la forma kx1, ky1, kz1, es decir, k por componentes, vamos a escribir directamente k por u, denotando con una flechilla arriba el vector. En lugar de escribir este tipo de producto de componente a componente, vamos a escribir el producto escalar entre los dos vectores que tengan esas componentes. Y en lugar de escribir una suma de cuadrados, lo que vamos a hacer es escribir el producto de u por u, de un vector por sí mismo, o el módulo al cuadrado de ese vector. Si os dais cuenta, esta notación va a simplificar muchísimo este tipo de escritura, porque fijaros, por ejemplo, aquí x y z pues sería simplemente el vector x igual a el vector u por un parámetro t, en este caso no es un parámetro, sería una variable. Aquí tendríamos x
1 por x y 1 por y, z1 por z, es el producto entre el vector u y un vector de componente. Y aquí sería el producto de u por v. De esta manera se nos simplifica muchísimo la escritura y la solución del punto P se escribiría simplemente como esta forma en escritura o en notación vectorial. U por v partido del módulo de u por u. Si os dais cuenta, esto de aquí delante es un escalar. U por v da un número. La solución del producto escalar es un número. Si os dais cuenta, aquí teníamos esta forma aquí, que era como común, un escalar común que multiplicaba a todas las componentes del punto P. Por lo tanto, esto es una notación que nos simplifica muchísimo la escritura y es la notación que vamos a utilizar. Los que estéis en universidad, pues estaréis más cómodos. Los que no, pues a lo mejor estáis ahora mismo un poquillo más asustados. Pero no preocuparos porque es simplemente cuestión de pensarlo un poquillo. Bien, la distancia entre el punto V y el punto P, que es lo que hemos definido nosotros como la altura de la base, sería el módulo del vector PV. Vamos ahora a centrarnos en calcular la altura 2. La altura, digamos, que genera el volumen. Esa sería la distancia entre W y el plano, es la distancia de un punto y un plano, y esto sencillamente sería la intersección entre la recta que tiene dirección normal al plano y que pasa por el punto W y el plano que generan U y V, esto que tenemos aquí en gris. Eso es la distancia entre un punto y un plano estándar en geometría en R3. El problema aquí es que nosotros este vector normal al plano lo sabemos calcular como un producto vectorial de los dos vectores. El producto vectorial se define generalmente como un determinante. Estaría feo que nosotros aquí utilizáramos el determinante cuando estamos intentando demostrar que es un determinante. Entonces, para no levantar sospecha de que estemos utilizando herramientas de las cuales no disponemos, pues vamos a calcular el vector normal por medio de lo que sería la definición de vector normal, que no es otra que, dados dos vectores, el vector normal sería el que es perpendicular a ambos vectores dados. Por lo tanto, el producto escalar del vector normal con cada uno de los vectores debería de ser 0. Eso nos da un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones sería este producto que podemos simplificar de esta manera. Por lo tanto, se trata de resolver este sistema. Esto es un sistema compatible e indeterminado. Daros cuenta que aquí lo que queremos resolver son la A, la B y la C, que es las incógnitas o las componentes de nuestro vector normal. X1 y 1, Z1 y X2 y 2, Z2 son conocidas, que son los valores de nuestros vectores. Por lo tanto, despejamos A, que sería, pasamos todo a un lado y el coeficiente de la A, que es x2, pasa dividiendo, lo sustituimos en la primera ecuación y de esta manera tenemos esta expresión de aquí. Quitamos x2 multiplicando toda la ecuación por ese denominador, quitamos paréntesis y agrupamos cada variable a un lado de la igualdad. Ahora simplemente pasamos el coeficiente de la b, por ejemplo, dividiendo al otro lado de la igualdad. Una vez que tenemos el valor de b, entonces podemos sustituir donde teníamos la a despejada y ahora se trata de simplificar esta expresión. Para ello, pues por ejemplo, el z2 multiplicamos y dividimos por este denominador para tener un denominador común. Una vez que tenemos denominador común, nosotros podemos agrupar estas dos fracciones y ese denominador común pasaría al denominador de la fracción general. Entonces se nos queda la expresión de esta manera, quitamos paréntesis. Ahora lo que podemos hacer es cancelar los elementos que se repitan en la suma y tengan signo contrario. Tenemos esta expresión simplificada que se nos queda de esta manera y ahora vemos que tenemos un x2 factor común que también se cancela. Por lo tanto, ya tenemos también resuelto el valor de a. Por lo tanto, tenemos el valor de a expresado de esta manera y el valor de b expresado de esta manera. Por lo tanto, el vector normal tendría esas tres componentes que dependen del valor que nosotros le demos a c. Tener en cuenta que hay infinitos vectores que determinen una dirección normal, uno por cada tamaño del vector. Por eso depende del valor de c. El valor de c lo único que influye es en el tamaño de este vector, no en la dirección. Como a nosotros nos da exactamente igual el tamaño del vector, que lo que nos interesa es la dirección, lo que podemos hacer es tomar un valor concreto de la c, el que tiene este común denominador, este denominador es común salvo el signo. Le damos a c este valor de aquí y entonces los dos denominadores se cancelan, la segunda componente cambia de signo y el vector normal se nos quedaría de esta manera.
Ya tenemos el valor del vector normal y necesitamos calcular Q como la intersección de esa recta y ese plano. La recta sería la que tiene como vector director las componentes de ese vector normal y que pasa por el punto W, la podemos escribir en paramétrica o la podemos escribir en vectorial a nuestro gusto. Con notación simplificada, la vectorial se nos queda muy sencilla. X igual a W más el vector normal por el parámetro t. El plano generado por los vectores u y v tendría como dirección normal las componentes del vector normal al plano y al pasar por el origen no le queda aquí ningún escalar sumando. Si os dais cuenta, esto en notación simplificada sería el vector normal por un vector de componente. Tenemos que resolver este sistema y nada, pues lo que hacemos ahora es que vamos a sustituir el valor de la x en esta ecuación. Entonces tenemos esta expresión de aquí. Multiplicamos quitando paréntesis. Lo que tenemos que hacer es despejar la t. Pues nada, nw pasa restando y el coeficiente de la t pasa dividiendo. Una vez que tenemos el valor de la t, lo sustituimos en la expresión, en la ecuación que nos dará las componentes del vector x. Entonces tenemos que Q va a ser o va a quedar definido como W menos n, este vector normal, por el valor de t en notación vectorial. Una vez que tenemos definido el valor del punto Q, pues nada, la distancia entre W y Q será el módulo del vector director. Por lo tanto, podemos volver a nuestro problema original, que era determinar el volumen, y que hayamos dicho que era el módulo de U por la distancia entre V y P por la distancia entre W y Q. Y aquí tenemos todo. Recordamos que en mayúsculas denotábamos las componentes del punto y en minúsculas las componentes de los vectores, que al ser vectores generados por un punto y el origen coincidían las coordenadas. Habíamos calculado también las expresiones de los puntos P y Q y el vector normal. A partir de aquí, pues volvemos a nuestra fórmula del volumen y habíamos dicho que podíamos expresar las distancias como módulos de los vectores. Por lo tanto, el volumen se nos queda expresado como el producto de los módulos de tres vectores. En particular, el módulo es la raíz cuadrada de el vector por sí mismo, u por u, raíz cuadrada de pv por pv y raíz cuadrada de qw por qw. Eso es la forma estándar de definir el módulo. Como las raíces son del mismo índice, podemos expresar esto como una sola raíz. Y de esta manera nosotros podemos expresar PV como V menos P. Y V coincide exactamente con el vector V y P tiene esta expresión de aquí. Por lo tanto, sustituyendo aquí la notación que nosotros estamos utilizando, se nos queda esta expresión, que en un principio parece compleja, pero vamos a ver que se simplifica muchísimo. Por ejemplo, las W se cancelan en este tercer factor, lo correspondiente al QW. Y ahora lo que podemos hacer es quitar paréntesis multiplicando componente a componente. Por lo tanto, aquí no varía nada. Aquí tenemos V por V, primera por segunda, segunda por primera, segunda por segunda, que es esta expresión que tenemos aquí, es decir, multiplicar todo por todo estos dos binomios. Y aquí, pues, como nos ha quedado una componente por una componente, sería ese producto. Podemos ahora simplificar la notación. U por U es el módulo de U al cuadrado, V por V es módulo de V al cuadrado. Ahora vemos que tenemos dos sumandos iguales y con el mismo signo. U por V es U por V al cuadrado. Esto es un escalar, ¿eh? Y U por U es el módulo de U al cuadrado. Uno de aquí y otro de aquí, S2. Y aquí, pues nada, U por V, pues U por V al cuadrado. U por U es módulo de U al cuadrado, lo tenemos aquí y aquí, por lo tanto, módulo cuadrado al cuadrado, y aquí tenemos U por U, que es módulo de U al cuadrado. Aquí pasa 3/4 de lo mismo, n por w por n por w, pues nw al cuadrado, los módulos al cuadrado y n por n módulo cuadrado. Cancelamos lo que se puede cancelar, aquí tenemos un módulo de u y aquí también, y aquí tenemos un módulo de n y aquí también, que se cancelan y se nos queda simplificado de esta manera. Y ahora simplificamos multiplicando el módulo de u al cuadrado por este segundo factor. Tener en cuenta que este segundo sumando y este tercer sumando son iguales y que al multiplicar el módulo de u al cuadrado por el resultado de esa suma, se nos cancela este denominador. Una vez llegado a este punto, necesitamos demostrar que esta igualdad es cierta. Lo vamos a hacer rápidamente en un paréntesis. Entonces, esto es lo que queremos demostrar, que el producto de el módulo de u al cuadrado por el módulo de v al cuadrado menos el cuadrado del producto escalar entre los dos vectores coincide con el módulo al cuadrado del vector normal. Utilizamos notación de componentes, que va a hacer más sencillo los cálculos. Lo que hacemos es empezar por esta parte de la izquierda y vamos a ir desarrollando y simplificando.
Entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí el producto de dos trinomios es multiplicar todo por todo y esto es el cuadrado de un trinomio. Así que con un poco de paciencia obtenemos esta expresión. Aquí se nos cancelan algunos sumandos, entonces se nos queda la expresión simplificada de esta manera. Ahora lo único que tenemos que hacer es observar un poco que si reordenamos de una forma concreta estos sumandos, obtenemos que esta gente de aquí son el resultado de el cuadrado de un binomio. Por lo tanto, estas expresiones las podemos escribir de esta manera. Y claro, esto es justamente lo que buscábamos. El vector normal tenía estas componentes y aquí tenemos la suma de sus cuadrados. Por lo tanto, queda demostrado lo que queríamos demostrar. Ya no tenemos que presuponer esto, sino que lo hemos demostrado, sabemos que esto es cierto, por lo tanto esto de aquí se cancela con este módulo del vector normal al cuadrado. Por lo tanto tenemos la raíz cuadrada del vector normal por el vector w al cuadrado. El cuadrado y la raíz se van y esto se nos queda que el normal por w. Si nosotros ahora pasamos este producto en notación vectorial a ese mismo producto, pero en notación de coordenadas, lo que tenemos es esa expresión. Y multiplicando dos vectores tenemos esto de aquí, que es justo el determinante de la matriz formada por esos tres vectores. Y justo eso es lo que queríamos demostrar. Lo cual nos demuestra que el volumen de un paralelepípedo coincide con el determinante de la matriz formada por los tres vectores que generan dicho paralelepípedo. ¿Podemos generalizar toda esta historia, toda esta interpretación geométrica de los determinantes a un determinante de orden n? Pues sí, sí, pero es bastante complicado de imaginar. Nosotros hemos dicho que un determinante de orden 2 se interpretaba como el área de un paralelogramo generado por dos vectores de dimensión 2. Cuando nosotros tenemos un determinante de orden 3, entonces lo interpretamos como el volumen del paralelepípedo generado o encerrado por esos vectores de dimensión 3. Tres vectores de dimensión 3. ¿Qué pasa cuando estamos con orden n? El determinante de una matriz de orden n, de n vectores linealmente independientes, se puede interpretar como, digamos, el tamaño de la zona, lo que sería la palabra correspondiente a un volumen de dimensión n, de un paraleletopo, que sería esta figura geométrica formado por caras paralelas, pero estamos en la dimensión enésima, no estamos en dimensión 2, que es lo que llamamos paralelogramo, o dimensión 3, que llamamos paralelepípedo. Un paraleletopo sería esta cosa de aquí, pero en dimensión n. Una cosa súper complicada de imaginar. Pero sí que es verdad que tenemos esta interpretación geométrica de un determinante de orden cualquiera. Bien, una vez que tenemos esta interpretación geométrica del determinante de una matriz de orden cualquiera, pues debemos empezar a formalizar un poco esto. Por ejemplo, yo me pregunto, hablar de vectores implica que estamos tratando con espacios vectoriales, es decir, con sistemas de referencia. Esto nos lleva implícitamente a estar presuponiendo alguna base. En todo lo que nosotros hemos discutido hasta ahora, hemos presupuesto que estábamos en un sistema de referencia cartesiano y implícitamente nosotros hemos presupuesto el estar trabajando con una base canónica que es el modelo estándar cuando no se hace notar nada. Por lo tanto, todas las interpretaciones que nosotros hemos obtenido hasta ahora funcionan con la base canónica. Pero ¿qué pasa si nosotros referenciáramos nuestros vectores con respecto a cualquier base, con otro sistema de referencia? ¿Cómo se generalizaría o cómo se reinterpretaría esto del área o del volumen? Vamos a hacer la misma construcción, pero en lugar de tener nuestro plano cartesiano estándar, vamos a presuponer que tenemos esto de aquí, que no es más que el estar trabajando sobre una base cualquiera. Tenemos dos vectores, los dos vectores generan un paralelogramo y ese paralelogramo tiene un área. Ahora bien, el área de este paralelogramo se expresa en unidades de área de esta base, que son justo este recuadro verde. Por lo tanto, si nosotros calculamos el determinante de esos vectores que están expresados en coordenadas de esta base, lo que nos va a decir ese determinante es cuántos rombos de este tamaño están contenidos dentro de este paralelogramo. Entonces, aquí hay que llevar cuidado. Las unidades de área
en este caso que estamos haciendo el ejemplo en el plano, por eso son área, lo mismo se puede extrapolar cuando estamos trabajando en R3 a volumen. Como digo, cuando estamos calculando un determinante, el área viene determinada en unidades de la base, que sería decir cuántas veces es más grande el área del paralelogramo que el área de los vectores que generan esa base. Ahora bien, nosotros podemos calcular el área de este rectángulo verde, es decir, el área del paralelogramo generado por los vectores de la base, y nosotros sabemos que eso es el determinante. Por lo tanto, si nosotros queremos expresar este área que originalmente se encuentra en coordenadas de una base cualquiera en unidades estándar de la base canónica, lo que tendríamos que hacer es multiplicar por el área del paralelogramo generado por los vectores de la base. De esta manera, este área ya sí estaría en unidades de la base canónica. Mientras que el área de la matriz formada por los vectores que estén expresados en una base cualquiera se expresa en unidades de área dentro de esa base. Por lo tanto, hablando estrictamente, tenemos que decir que el determinante nos dice cuánto más grande es el área del paralelogramo generado por dos vectores que el área del paralelogramo generado por los vectores de la base. Por lo tanto, haciendo este producto de determinantes ya tendríamos el área en las unidades estándar que todos comprendemos, que son las relativas a la base canónica, y cuando nosotros hacemos el determinante de los vectores tal cual, lo que tenemos es el área en unidades de la base. Entonces tenemos que el área del paralelogramo en unidades cartesianas, que son las que comprendemos todo, al menos a primera vista, es igual al área del paralelogramo en unidades de la base por el área del paralelogramo generado por los vectores de la base. Esto ya sería una generalización para determinantes de vectores expresados en coordenadas de cualquier base. Una vez que hemos dicho esto, ya hemos alcanzado un conocimiento o una interpretación bastante profunda del tema. Ahora quizá nos preguntamos qué conexión puede ser esta que exista entre lo que hemos dicho al principio del vídeo hace ya un buen rato, de que un determinante se define de esta manera porque es la forma en que se combinan los coeficientes al resolver un sistema de ecuaciones lineales, y esta otra interpretación geométrica que nos llevaba a áreas, volúmenes o tamaños de zonas. Parece que son dos cosas que no tienen nada que ver y esto parece un poco producto del azar. Vamos a ver el enlace que existe entre estas dos cosas, pero primero tenemos que jugar un poco con los sistemas. Nosotros sabemos que un sistema lo podemos expresar en forma matricial de esta manera. Tenemos matriz de coeficientes, el vector de variables y el vector de términos independientes. Estos vectores los estamos presuponiendo en coordenadas de la base canónica. ¿Qué pasa si yo interpreto los coeficientes de las variables como una nueva base? Entonces, ¿puedo expresar este vector de términos independientes como combinación lineal de los vectores de la base? Y se me quedaría un vector cualquiera, mn, ya en coordenadas de esta nueva base. Y obviamente, si quiero expresar los vectores que representan los coeficientes de cada una de las variables en coordenadas de esta base, pues me salen los vectores, estos vectores elementales, el 1, 0 y el 0, 1, pues porque A1, A2 es el propio vector A1, A2. No necesito ninguna proporción de B1, B2. Esto es una obviedad. Bien. Una vez que tengo los vectores correspondientes a las variables del sistema y a los términos independientes expresados en coordenadas de la nueva base, yo ya puedo expresar mi sistema original que estaba en coordenadas de la base canónica a un nuevo sistema expresado en coordenadas de la base B. Por lo tanto, la matriz de coeficientes en esta nueva base está formada por los vectores de coeficientes en la base B y el vector de términos independientes sería ese nuevo vector en coordenadas de esta nueva base. Si os dais cuenta, expresar el sistema en coordenadas de esta base concreta, la que estaba formada por los vectores de coeficientes, es precisamente lo que nos permite transformar la matriz de coeficientes a la matriz de identidad. Por lo tanto, yo ya tengo que x directamente sería el valor de m e y sería el valor de n. M, obviamente, sería el determinante de m por 1 menos n por 0 y n sería 1 por n menos 0 por m. Ahora bien, nosotros acabamos de deducir
esta relación entre los determinantes cuando los interpretamos como un área. Y hemos dicho que el área en unidades de la base canónica coincidía con el producto de las áreas en unidades de la base B por el área de los vectores de esa base. Si nosotros despejamos este área, entonces tenemos que simplemente el cociente entre el área del paralelogramo en unidades de la base canónica y el área de los vectores de la base canónica. Volviendo a reinterpretar esto como un determinante, nosotros tenemos que este área corresponde a este determinante donde los vectores están expresados en coordenadas de esa nueva base y eso ahora lo expresamos como el cociente de esos mismos vectores expresados en coordenadas de la base canónica. Si te das cuenta, el mn corresponde al C1, C2 y el 0,1 es el propio vector B1, B2, dividido el determinante de los vectores de la base, que era lo que interpretábamos como el área del recinto limitado por los vectores de la base. Ahora bien, este cociente de aquí es justo lo que hemos obtenido cuando estábamos resolviendo el sistema al principio del vídeo. De hecho, os sonará en lo que hemos dicho que se conocía como regla de Cramer, el cociente entre los determinantes. Esta forma de relacionar las soluciones de un sistema cuando se referencian con respecto a distintas bases nos va a ser muy útil en este enlace que estamos buscando entre la interpretación geométrica y la interpretación algebraica de un determinante. ¿Por qué? Pues porque en realidad resolver un sistema no es más que expresar el vector de términos independientes como una combinación lineal de los vectores que determinan los coeficientes de cada una de las variables. Dicho esto, ya estamos en disposición de empezar a jugar un poco con todas estas herramientas de las que disponemos para encontrar este enlace definitivo entre las dos interpretaciones. Para ello lo que vamos a hacer es representar gráficamente las soluciones de un sistema. Hemos dicho que tenemos un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas que podemos expresar también en forma matricial. Aquí en verde y en azul pues he pintado un ejemplo concreto donde le he dado valores numéricos a los coeficientes y al vector de términos independientes. No he puesto numerados los ejes porque en realidad no nos interesan los números, sino tener una ilustración gráfica. Nosotros podemos pintar el vector A, el vector B y el vector C. A y B son los vectores de coeficientes y el vector C es el vector de términos independientes, tal cual estábamos haciendo justo en los apartados anteriores. Los vectores A y B nos representan los ejes de un nuevo sistema de referencia generado por la base formada por esos dos vectores que determinan los coeficientes de cada una de las variables de nuestro sistema. Hemos dicho que encontrar la solución de un sistema es encontrar el vector de términos independientes como combinación lineal de los vectores de esa nueva base. Por lo tanto, en este ejemplo concreto, numérico, nosotros llegaremos al punto C avanzando 3 veces en el sentido de B con su propio tamaño y una vez en el sentido de A. Por lo tanto, la solución del sistema aquí es 1, 3. Del sistema del ejemplo concreto con el que estamos ilustrando esto, pero es lo de menos, como digo. La solución numérica es lo de menos. Desde el punto de vista geométrico hemos dicho que el valor de la x era este determinante, que era precisamente decir cuánto más grande era el área del paralelogramo generado por esta pareja de vectores que el paralelogramo generado por los vectores de la base. Este determinante corresponde al área de esta zona marrón y este determinante corresponde al área de esta zona verde. Por lo tanto, el valor de la x es decir cuánto más grande es este área que este área. Si os dais cuenta, por la forma en que se obtiene C, nosotros tenemos que estas dos bases son paralelas, por lo tanto los dos paralelogramos tienen la misma altura. Nosotros sabemos que por geometría clásica, el área de un paralelogramo es la base por altura. Como comparten una base y tienen la misma altura, estos dos paralelogramos tienen el mismo área. Por lo tanto, el marrón es exactamente igual que el verde. El área de esto partido del área de esto vale 1, que es justo lo que habíamos dicho que era el valor de la x. Si os dais cuenta, tenemos como solución de la x un solo vector. Y exactamente la misma interpretación sucede cuando estamos mirando el valor de la y. Nosotros tenemos que ver aquí, en este caso, cuánto más grande es el área de lo azul que el área de lo verde. Eso era el punto de vista geométrico. Pero si os dais cuenta, aquí es como aplicar una especie de teorema de Tales con estos tres vectores en dirección de
el segundo vector de la base, que nosotros los tenemos divididos en tres trozos. Al proyectarlo sobre este punto final, el teorema de Tales nos dividiría esto exactamente en tres alturas. Por lo tanto, la cantidad de vectores coincide con la cantidad de alturas distintas. Y eso nos lleva precisamente a que esto es 3 veces más grande que esto y por lo tanto el valor de la y vale 3. Y con esto se nos queda el círculo casi cerrado, porque ya hemos conseguido enlazar de forma coherente la interpretación geométrica con la definición algebraica. ¿Qué podemos hacer ahora para entretenernos un poco más? Pues podemos ver las propiedades de los determinantes desde este punto de vista geométrico. Y para esto lo que vamos a hacer es ilustrarlo, pero en lugar de con el área, con el volumen, por variar un poco y por hacerlo más visual. Entonces nosotros tenemos dos vectores y con esos dos vectores generamos un plano. Con esos dos vectores y un tercer vector nosotros podemos calcular un determinante que va a tener un valor concreto que interpretamos como un volumen. Entonces, si yo tomo el punto 0, 0, 0, pues ahí no estoy generando ningún volumen. Eso me dice que el determinante vale 0. Y eso es una propiedad de los determinantes. Si una matriz tiene una fila o una columna de 0, su determinante es 0. ¿Por qué? Pues porque no genero ningún volumen. ¿Qué pasa si ahora uno de los vectores es exactamente igual que uno de los que tenía? Fijaros que aquí aparece ahora esto en rojo. Pues que tampoco estoy generando ningún volumen. Esa es la propiedad que nos dice que si una matriz tiene dos filas o columnas iguales, su determinante es 0. Por lo mismo, porque no genero ningún volumen de esta manera. Si una matriz tiene dos filas o columnas proporcionales, su determinante es 0, pasa exactamente lo mismo. Si yo intento generar volumen disminuyendo o ampliando uno de los vectores, no puedo generar volumen, solo genero superficie. Por lo tanto, el determinante sigue siendo 0. Y lo mismo pasa si cojo un tercer vector que sea combinación lineal de los dos vectores. No tengo volumen, por lo tanto, esa propiedad de los determinantes es perfectamente interpretable en términos geométricos. ¿Qué necesito para poder generar un determinante distinto de 0? Pues necesito un vector que sea linealmente independiente, que se salga, que genere un volumen. Ahora, más propiedades de los determinantes. Imaginaros que yo una fila, uno de los vectores lo multiplico por 2, que sería multiplicar una fila por 2. Pues el determinante automáticamente queda determinado por 2. Si yo uno de los lados lo doblo, el volumen se dobla. Si en una matriz multiplicamos una fila o una columna por una constante, su determinante queda multiplicado por dicha constante. ¿Qué pasa si yo multiplico la matriz entera por un número? Es decir, que todos los lados los multiplico por una constante, en este caso gráfico por 2. Pues que no se multiplica por 2 el determinante, sino por 2 elevado a la dimensión, en este caso a 3, porque dentro del paralelepípedo grande caben 8 paralelepípedos pequeños. Si multiplicamos una matriz por una constante, su determinante queda multiplicado por esa constante elevado al orden de la matriz. El orden de la matriz sería la dimensión del paraleletopo que estábamos diciendo al principio. Muy bien, pues dicho esto, llega el momento de sacar conclusiones. Un determinante no se define de esta manera por convenio o por consenso y ni mucho menos es una definición arbitraria. El determinante se define de esta manera, con estas cuentas concretas, porque es la forma natural en que se combinan los coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales cuando lo estamos resolviendo. Cuando nosotros cambiamos a una interpretación geométrica tomando n vectores linealmente independientes en un subespacio vectorial o en un espacio vectorial de dimensión n que están expresados en una base cualquiera, entonces el determinante de la matriz formada por esos n vectores linealmente independientes lo podemos interpretar como el tamaño de la zona encerrada por el paraleletopo en unidades definidas, tanto en valor como en dimensión, por la base. Esto es una generalización de los casos más fácilmente imaginables en nuestra condición de ser humano, que son la dimensión 2 y la dimensión 3, donde hemos dicho que el paraleletopo sería lo equivalente a paralelepípedo o paralelogramo en dimensiones inferiores. El tamaño de la zona encerrada sería la generalización de volumen de dimensión n, y esto de en unidades de la base, pues es lo que discutíamos,
que son unidades cuadradas, unidades cúbicas, unidades enésimas, pero además había que tener cuidado porque cuando no estábamos en la base canónica, entonces este determinante era una proporción entre tamaños. La proporción entre el tamaño de esa zona generada por los vectores linealmente independientes y el tamaño de la zona generada por los vectores de la base. Vamos a hacer una última nota para dejar esto lo más completo posible. Yo no sé si os habréis preguntado hasta ahora el por qué hemos empezado por dimensión 2 y no hemos empezado por dimensión 1. En dimensión 1 el determinante de un escalar es el propio escalar. Esto, en términos de sistema, es un sistema con una sola ecuación y una sola incógnita, que si nosotros lo resolvemos sería la proporción, sería B partido A, la proporción entre la solución y el coeficiente, que vuelven a ser determinantes de un escalar. En dimensión 1 nosotros lo que tenemos es la línea recta. Y en la línea recta, esto que nosotros interpretábamos como área o volumen en dimensión 2 y dimensión 3 serían longitudes de un segmento. Por lo tanto, A sería la longitud del segmento delimitado por el coeficiente y B sería la longitud del segmento delimitado por el término independiente, que vuelve a tener esta interpretación como tamaño de la zona delimitada por un vector. No sería una palabra adecuada en este caso porque serían escalares, pero ya me entendéis. Existe esta analogía que sigue manteniendo la coherencia en todo esto. Y con esto terminamos. Así que si te ha gustado este vídeo y te apetece, pues puedes compartirlo con tu amigo.